qué historias terribles puede esconder el pasado, esas callejuelas retorcidas que están en el ayer y que siguen vigentes hoy a través de fantasmas, espectros. Y si esos espectros son niños, les recomiendo especialmente, ya lo hice desde luego, Rostro en la oscuridad de Juan Miranda, que está con nosotros. Él estuvo aquí con su primera novela de terror, 3 días de lluvia. Ahora con Rostro en la oscuridad. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto volver a tu programa. Justo antes de volver, vos me decías, si puedo contar y contarnos, ¿cómo surgió la idea de este libro realmente? ¿Cuál es la historia real de fondo? La idea surgió allá por el 2013, cuando fue en tu propio programa, el noticiero, cuando hablaba por primera vez el ex chofer de Stroessner, en una entrevista corta de 3 minutos aproximadamente, donde contaba sobre que supuestamente el presidente de ese entonces, dictador, solía secuestrar a criaturas del interior del país y que supuestamente se bañaba en su sangre. Él describía más o menos cómo fue que él hacía ese baño de sangre. La idea surgió en ese entonces, pero era una base nomás en aquel tiempo. Seguí escribiendo otros libros hasta que me vino la idea de una historia que escuché de una supuesta vidente del interior del país. Era una joven que le tenía miedo a lo que ella tenía el don de poder ver cosas que otras personas no podían ver. Entonces ahí me surgió la idea de adaptar ambas novelas, o sea, ambas historias. El pasado de supuestamente los niños que murieron en ese entonces, con esta vidente que comienza a tener visiones de niños fantasmas que ella no sabe por qué ella ve esos niños fantasmas, pero que comienza a atemorizarle, a darle pesadillas, extrañas alucinaciones, entre otras cosas. También le adapté el tema de... Yo, en lo personal, creo que el ser humano le tiene miedo a 2 cosas. La perversidad humana y lo sobrenatural. Y imagínate ambas cosas unir en un libro. Y eso fue lo que yo hice, unir ambas cosas en un libro. Entonces decidí, primero, que sea moderno, contemporáneo, que sea de esta época. Adaptarle entonces también las historias que se cuentan del teatro latino, los fantasmas que supuestamente quedan en el teatro latino, en la Recoleta, en el ferrocarril de Luque, entre otras cosas. Pero esos son partes de, vamos a decirle, de los cabos sueltos que yo dejo, que al final de la novela van centrándose, o sea, tiene un final, o sea, que van conectados con todo lo que yo voy desarrollando de los fantasmas, entre otras cosas, ¿verdad? También, como a mí me gusta hacer siempre en cada libro que yo escribo, es la línea del tiempo. Darle el origen al personaje, a mi villano, vamos a decirle, que en este caso es un doctor psicópata de esa época. Y le doy un origen en un capítulo exclusivo, le doy el origen de cómo la mente de una persona que está bien de salud, por un acontecimiento que sucede en su vida personal, va perdiendo la cordura y se convierte de una persona buena a una persona psicópata. Y entonces comencé a desarrollar esa parte de la parte psicológica del personaje, cómo va volviéndose malvado a medida que de una pérdida que tiene en la historia, vamos a decirle, y cómo se convierte en un ser, vamos a decirle, maligno, que no tiene empatía hacia las personas humanas, vamos a decirle. Y de ahí surge, o sea, la novela es una parte donde yo toco mucho también la parte psiquiátrica del ser humano, y donde hay una pregunta que siempre, vamos a decirle, las personas se hacen: si el psicópata nace o se hace. Y ese es lo que el lector va a saber, va a sacar sus propias conclusiones al leer la novela. Sí. Terrible, ese personaje del médico, sin dar más detalles, que está detrás de estas situaciones trágicas que afectan a niños. Para vos ese es un eje fundamental, que es el psicópata. Y están los niños, y cuando decías, me llamó la atención eso, con los fantasmas en el Teatro Latino, por ejemplo, en la Recoleta, entre otros sitios. ¿Por qué habías elegido estos sitios, decís?
De hecho que yo elegí esos sitios porque como yo soy amante de esos temas de fantasmas y eso, los lugares donde más se cuentan sobre la Recoleta, también los del teatro latino. Yo escuché en una ocasión sobre el fantasma de una criatura que recorre los pasillos del teatro latino una vez que que termina todo el espectáculo, vamos a decirle, de lo que ocurre ahí, ¿verdad? A partir de las 12, según comentado, fueron los guardias los que sienten esa presencia. Algunos le tienen miedo, otros ya están acostumbrados. Eso fue lo que yo fui recopilando para poder escribir, vamos a decirle, para poder rellenar la novela hasta llegar al punto exacto de lo que quiero llegar, que es el final, ¿verdad? Efectivamente. Quiere decir que vos te basaste en historias que dan. En el teatro latino se habla de que allí hay, en las noches, podemos llamar espectros, y en particular te llamó la atención la historia de un niño que aparece allí en las noches en el teatro latino. En la Recoleta, por supuesto, y mencionaste otro lugar también. Sí. El Museo de Capiatá. Pero de hecho que desde el Museo de Capiatá yo le adapté nomás porque, o sea, me puse a imaginar nomás estar de noche en medio de los seres mitológicos, en medio de cosas antiguas, y es algo que yo le adapté nomás como parte de la novela. Decías recién, a dos cosas les tememos los seres humanos, la perversidad y lo sobrenatural. En Rostro de la Oscuridad se juntan lo perverso y lo sobrenatural. Me impresionó mucho y quiero saber cómo lo hiciste. Es hasta imágenes de televisión, de una serie de televisión, de un noticiero, cuando aparecen esos espectros, pero son sobre todo de niños sufrientes. Hay algo en ellos que quedó marcado. ¿Cómo fuiste elaborando la figura de esos niños que retornan de la muerte? La verdad que el tema de... vamos a decirle que Magalí es la única que ve exactamente cómo es, o sea, mi personaje, sí, que viene a ser el personaje principal, vamos a decirle, entre todos los secundarios que están ahí. Ella es la que ve exactamente cómo fue en que morían esos niños en ese entonces, a través de este doctor psicópata, sí. Cómo fue que le asesinaron. Los niños lo que buscan es una paz, vamos a decirle, para poder ir al cielo, vamos a decirle. Sin embargo, en la novela, cosa que no voy a contar, que va a descubrir el lector, es quién es el que reencarna en la novela, quién es el que le sigue, que quiere volver a hacer lo mismo que hacía este doctor en esa época, en este tiempo contemporáneo, vamos a decirle. Y hay un personaje que no aparece, que solamente aparece a partir del capítulo 12, es el personaje que... Vamos a decirle que el doctor Loki entra en su cuerpo, vamos a decirle. El doctor psicópata, sí, que viene a ser un espíritu maligno otra vez, es el que quiere ocupar el cuerpo de otro ser humano para volver a hacer lo mismo que hacía en la época de la dictadura, vamos a decir, matando a esos niños. Y finalmente una cuestión que me llama la atención, porque quiero compararla con 3 días de lluvia. En 3 días de lluvia yo me acuerdo perfectamente de esos crímenes. Y aquel personaje que me impactó, recuerdo que aquí lo hablamos mucho en ABC TV, en Un Mundo Alucinante, el hombre del traje azul sin rostro. Sí. O sea, terrible esa figura. Sí. Me acuerdo de esa figura ahora aquí, en el latido de esta novela, Rostro en la Oscuridad. ¿Hay alguna vinculación o ninguna, salvo el género del terror, entre 3 días de lluvia y Rostro en la Oscuridad? La verdad... en el personaje, que ahora ya puedo decir ya que es Marcelino, que en ese de la novela 3 días de lluvia, es una persona que tenía una sed de venganza desde hace tiempo y fue planeando hasta que aparece una ayuda de un espíritu maligno que viene a ser su pariente. En este caso, por ejemplo, casi viene a ser similar ambos, solo que este es... el otro fue un tío cercano que él no llegó a conocer. En este personaje que aparece al final de la novela como el malo, el nuevo psicópata que quiere volver a poner otra vez ese régimen de matar niños, digamos que es su primogénito, vamos a decirle, de este personaje. Y también quiere... ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a explicar?
se aprovecha de las cosas malas que ocurren hoy en día. Hay muchas cosas malas y este personaje se aprovecha de eso para no levantar sospechas, vamos a decirle. Y ese es el objetivo que él quiere, volver a ese lugar donde este doctor hacía sus fechorías, que es un lugar muy desconocido, que también está inspirado en un lugar real, que es la mansión de Stroessner. Efectivamente. Que es debajo del suelo. Sí. Y está inspirado también en ese, pero es como para que pase desapercibido, viniendo a ser un sociópata como fue el doctor Loki. Insistí en el terror que apasiona a los paraguayos y paraguayas, como decía recién. Acabo de ver esta película Morgue, por ejemplo, de terror, muy buena la película paraguaya. ¿Por qué te decidiste por esta línea y vas a seguir en esta línea, Juan? La verdad, como siempre digo, es que ves cuando vamos a decirle de niño, te vas en la campaña con tus abuelos y te cuentan esa historia del bombero, entre otras cosas. Yo que viene de ahí, si bien cuando yo empecé a escribir, escribía novelas que no tenían nada que ver con el terror, digamos que llegué a una etapa donde dije, bueno, vamos a sacar todo eso que está en mi subconsciente. Yo le llamo la caja negra, eso donde están todos nuestros recuerdos que nos causan miedo, vamos a decirle. Y de ahí sale todas esas ideas. Y bueno, y yo escribo en papeles, o sea, escribo y trato de desarrollar todos mis miedos personales a través de la lectura. Y la verdad que como a la mayoría de las personas les gustó mi primer libro y les sigue gustando, inclusive me dijeron que el personaje de ahí es más sanguinario que el hombre de traje azul. Es la impresión que tengo yo, sí. Si les gusta este mismo linaje, voy a seguir sacando este tipo de género, también porque no hay escritores que escriben este tipo de género. Estos niños que vuelven me impresionaron tanto, los espectros, porque describís todo el sufrimiento que traen y por qué no pueden descansar en la muerte y estos niños tienen que volver una y otra vez. ¿Cómo fuiste delineando los personajes de los niños que retornan de la muerte después de haber sufrido muchísimo antes de morir? La verdad es que esa parte, por ejemplo, es lo que se cuentan así muchas veces, sobre que las personas que fallecen no descansan en paz, y más si fueron asesinados o algo así. Y es como que ellos vienen a buscar, o sea, lo que yo investigué fue también que los fantasmas que recorren los alrededores son porque no descansan en paz. Entonces yo le adapté esa parte, ya que Magalí desde chiquita comenzó a ver al primer niño así de forma fantasmal, ya que ella tenía la posibilidad de ver, y ella es una persona de buen corazón, vamos a decirle. Entonces ellos se refugian en ella porque como si fuera que ella es la esperanza de poder sacarle de ese tormento y que puedan descansar en paz. Y queda la pregunta final sin ninguna duda. ¿Y tu próxima novela ya estás pensando en algún tema? ¿Vas a seguir en esta línea? ¿Qué tenés de la próxima novela, Juan? Y voy a seguir en esta línea. La verdad es que estoy pensando ya como que la mayoría de las novelas que yo escribo son de la mitología guaraní. Ya estoy pensando en el misterio del Tatacuá. ¿El misterio de? El misterio del Tatacuá, que es del bombero. O también estoy pensando en Joel, que es una novela sobre exorcismo, que ese sí es un caso, vamos a decirle, verídico, del cual yo me inspiré nomás. Pero siempre manteniendo el tema de los crímenes, vamos a decirle, ¿verdad? Porque digamos que eso es lo que llama más la atención. Lo que vos decías, la perversidad juntado a lo sobrenatural, ahí tenés vos el cóctel ideal para el arte. La pregunta es, el libro ha sido editado por Arándura. En @Arándura puede entrar una persona y al entrar en @Arándura va a sus cuentas y hacen delivery. O en todo caso conmigo o ir en la misma editorial. Juan, muchísimas felicidades por este nuevo libro de terror, ideal para este regalo de fin de año. Muchísimas gracias. Volvemos a decir, Rostros en la oscuridad, causa escalofríos realmente. Y una buena síntesis hizo Juan. Cuando uno mezcla lo perverso con lo sobrenatural, eso finalmente termina impactándonos mucho. Volvemos enseguida.